Netflix estrenará mañana a Mr. McMahon, Vince McMahon, el titán de WWE en España, una docuserie de 6 capítulos que narrará la vida de una de las figuras clave de la historia del negocio de la lucha libre profesional. Personal de WWE y el propio McMahon han podido visualizar parte o la totalidad del contenido antes de su estreno, con muchos de ellos mostrando su descontento con el resultado final. Mientras tanto, antes de que el documental esté disponible para el público, el medio Men's Journal ha revelado una de las partes del metraje, centrada en la conocida idea descartada en la que Vince McMahon habría dejado embarazada a su propia hija Stephanie. Ambos reaccionan de forma muy distinta cuando son preguntados acerca de ello en el documental. Una de las partes que realmente pone en contraste lo fuera de contacto que él puede estar con el mundo real es un breve segmento que menciona una de las historias más locas que Vince jamás haya propuesto. La idea era que su hija Stephanie anunciara que estaba embarazada y, finalmente, Vince se revelara como el que la había dejado embarazada. Afortunadamente, la idea fue rechazada de inmediato por todos los presentes, pero al reflexionar sobre ella, Vince y Stephanie tienen reacciones muy diferentes e inquietantes. Stephanie hace lo que cabría esperar. Suelta un par de risitas incómodas, tartamudea y finalmente se niega a hablar de ello mientras se encoge lentamente sobre sí misma. Mientras tanto, Vince suelta una carcajada con una gran sonrisa como si fuera un día más en la oficina, escribió el medio. Cabe recordar que el propio McMahon acudió anoche a las redes sociales para mostrar su disconformidad con el resultado final del documental, acusando a los productores de de tergiversar la verdad con el objetivo de confundir a los espectadores y hacerles creer que Mr. McMahon y Vince McMahon son la misma persona. De igual modo, también se ha informado que el Sherman trató de comprar el documental con el objetivo de destruirlo y que no saliera nunca a la luz. El roster de NXT tiene un montón de talentos impresionantes que podrían hacer mucho en el roster principal. Nikita Lyons ha estado trabajando duro para llegar a la cima del roster, pero las lesiones la han impedido seguir su crecimiento como luchadora. Ella no va a permitir que eso la detenga, por ello sigue trabajando duro en su recuperación. WWE sigue sin una de sus luchadoras de NXT, ya que Nikita Lyons está fuera por lesión. Ha estado fuera de acción desde que sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior y del menisco en enero de 2023, seguido de otro desgarro del ligamento cruzado anterior en febrero. Después de someterse a una cirugía, se pronosticó que su tiempo de recuperación sería entre 9 meses y 1 año. En una publicación reciente en su cuenta oficial de X, Nikita Lyons compartió que han pasado 8 meses desde su última cirugía y que ha estado entrenando boxeo. Destacó la importancia de la resiliencia, afirmando que no se trata de caer, sino de levantarse y no rendirse. Alentó a otros a recuperar su fuerza y proteger su paz. Nikita Lyons comenzó sus entrenamientos en la lucha libre profesional en 2018 con Solina Majors antes de debutar en Women of Wrestling como Faith the Lioness, donde tuvo algunas luchas en el circuito independiente en su haber antes de su estreno en WWE NXT. Lyons fue parte de las pruebas de WWE en 2021 y fue contratada por la empresa rápidamente. Más tarde hizo su debut en NXT en diciembre, y eso atrajo mucha atención. Todavía le queda un largo camino por recorrer, pero Nikita Lyons seguirá esforzándose al máximo para hacer realidad ese regreso al ring. En el programa de anoche de Monday Night Raw, Jey Uso grabó su nombre en la historia de WWE al ganar el campeonato intercontinental. El emocionante resultado fue la culminación de un largo camino para establecerse como un competidor individual de primer nivel. Ha consolidado su legado no solo como un luchador en parejas condecorado que logró el éxito de forma independiente, sino como parte de un club exclusivo de padres e hijos que poseen el título intercontinental. La victoria de Jey Uso marca un momento histórico en WWE, ya que se convierte en el segundo hombre en la historia de la empresa en ganar el campeonato intercontinental después de que su padre, Rikishi, lo consiguiera. Esta rara distinción coloca a Jey Uso y Rikishi junto a otro clan familiar de padre e hijo,
el fallecido Curt Hennig, conocido como Mr. Perfect, y su hijo, Curtis Axel, como las únicas dos parejas que comparten este logro único en WWE. Antes de Jey Uso y Rikishi, la única otra pareja padre-hijo que logró esta hazaña fueron Mr. Perfect Curt Hennig y su hijo, Curtis Axel, Joseph Hennig. Perfect ganó el título intercontinental 2 veces, la primera vez que lo ganó el 19 de mayo de 1990, después de derrotar a Tito Santana en una final de torneo. Su segundo reinado más tarde ese año lo consolidó como sinónimo del título hasta el día de hoy. El hijo de Mr. Perfect, Curtis Axel, ganó el campeonato intercontinental en 2013, en el PPV Payback de WWE. Su victoria se produjo la misma noche del Día del Padre, un homenaje simbólico a su difunto padre, Mr. Perfect, lo que hizo que el momento fuera aún más especial para los fanáticos de la lucha libre que apreciaron la contribución de su familia al negocio. Después de que Roman Reigns se ausentara tras WrestleMania 40, solo Sikoa asumió como líder de The Bloodline. Ahora que Roman ha vuelto a la programación de WWE, los fans sienten curiosidad por el regreso de Paul Heyman. Informes recientes han revelado los planes de WWE para el regreso de Heyman. En junio, el nuevo The Bloodline echó a Paul Heyman y lo brutalizó después de que Heyman se negara a reconocer a Solo Sikoa como su jefe tribal. Desde entonces no ha vuelto a aparecer en la programación de WWE. Según un informe de The Wrestling Observer, se espera que Paul Heyman regrese a la programación de WWE en un papel de babyface. Su regreso será una cuestión de encontrar el momento adecuado. En cuanto a cuándo regresará Paul Heyman como personaje, se espera que sea como un babyface y simplemente están esperando el momento adecuado. Heyman mencionó recientemente que cree que todavía hay muchos momentos importantes por explorar en la historia de Bloodline, por lo que queda por ver si volverá a desempeñar un papel importante en la pantalla. The Wiseman ha sido una figura central en la narrativa de The Bloodline, actuando como consejero y portavoz de Roman Reigns. Su influencia en la historia ha sido vital para el desarrollo del ángulo, que se ha convertido en una de las historias más largas y complejas actualmente en WWE. La ausencia de Heyman en la programación desde el 28 de junio, tras ser atacado por el nuevo The Bloodline en SmackDown, ha generado aún más intriga sobre su posible regreso y cómo afectará a la narrativa. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal, luego activa la campanita para que no te pierdas el contenido de tu canal, fanáticos del wrestling.